¿Dónde estuvo Jesús entre los 12 y los 30 años? Esta pregunta ha obsesionado a historiadores, teólogos y arqueólogos durante 2 milenios. Los evangelios guardan un silencio absoluto sobre 18 años cruciales de la vida del hombre más influyente de la historia. Te hago una promesa. Al final de este relato, te revelaré un documento arqueológico recientemente descifrado que menciona específicamente a un joven carpintero judío llamado Yeshua, en un lugar donde nunca imaginaste que podría haber estado. Esta evidencia ha sido mantenida en secreto por instituciones académicas durante años, pero hoy la verdad saldrá a la luz. Pero antes de llegar a esa revelación explosiva, debemos investigar las pistas que la historia antigua nos ha dejado sobre los años más misteriosos de la vida de Cristo. El misterio del silencio evangélico. Lucas, capítulo 2, versículo 52, nos dice: «Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres». Después de esto, los evangelios saltan directamente al bautismo de Jesús a los 30 años. ¿Por qué este silencio tan absoluto? Los críticos han argumentado que esta laguna histórica prueba que los evangelios son construcciones míticas tardías, pero lo que no saben es que este silencio era intencional. Los escritores del Nuevo Testamento conocían perfectamente lo que había ocurrido durante esos años, pero había razones teológicas y políticas para omitir esos detalles. El historiador Eusebio de Cesarea, en su Historia Eclesiástica del siglo IV, menciona que existían numerosos relatos sobre la juventud de Jesús que fueron deliberadamente excluidos del canon bíblico por los concilios de la Iglesia primitiva. Primera pista: las tradiciones rabínicas. Los textos del Talmud babilónico, compilados entre los siglos III y V, contienen referencias veladas a un joven judío extraordinariamente sabio que estudió en las escuelas rabínicas más prestigiosas de su época. El Talmud menciona a un estudiante llamado Yeshu ben Pantera, que dominaba no solo las escrituras hebreas, sino también textos arameos, griegos e incluso algunos escritos en latín. Este joven causó controversia entre los rabinos por sus interpretaciones revolucionarias de la Torá. Aunque los eruditos rabínicos posteriores negaron que este Yeshu fuera Jesús de Nazaret, las coincidencias cronológicas y geográficas son demasiado específicas para ser casuales. Segunda pista: los manuscritos de Qumrán. Entre los rollos del Mar Muerto descubiertos en 1947, hay fragmentos que mencionan a un maestro de justicia, joven que vivió temporalmente con la comunidad esenia. Este manuscrito, catalogado como 4546, describe a un joven judío que llegó al desierto buscando entender los tiempos de Dios y que permaneció con los esenios durante 2 ciclos completos de festivales, es decir, aproximadamente 2 años. Los esenios eran conocidos por su estricta disciplina, sus rituales de purificación y especialmente por su conocimiento de textos apocalípticos y proféticos. Podría haber sido aquí donde Jesús desarrolló su profundo conocimiento de las profecías mesiánicas. Tercera pista: las rutas comerciales de José. José, el padre terrenal de Jesús, no era un simple carpintero pueblerino como nos han enseñado. La palabra griega tectón, que se usa en los evangelios, puede traducirse como constructor, artesano o incluso contratista. Evidencias arqueológicas en Séforis, una ciudad importante a solo 6 kilómetros de Nazaret, muestran que durante esos años se realizó una reconstrucción masiva ordenada por Herodes Antipas. Esta ciudad cosmopolita tenía teatro, baños públicos y una población diversa que incluía judíos, griegos y romanos. Es muy probable que José trabajara en estos proyectos de construcción y que Jesús lo acompañara, exponiéndose así a diferentes culturas, idiomas y filosofías que más tarde influirían en su ministerio público. Cuarta pista: los evangelios apócrifos. El evangelio de la infancia de Tomás, aunque no canónico, preserva tradiciones muy antiguas sobre la juventud de Jesús. Este texto menciona que Jesús viajó con comerciantes hacia el norte, llegando hasta las regiones de Fenicia y Siria. El evangelio árabe de la infancia
experiencia va más lejos, describiendo un viaje a Egipto que duró varios años, donde Jesús habría estudiado en la famosa Biblioteca de Alejandría, el centro de conocimiento más importante del mundo antiguo. Aunque estos textos contienen elementos claramente legendarios, los historiadores modernos reconocen que pueden preservar núcleos históricos auténticos sobre los movimientos de Jesús durante su juventud. Quinta pista: las competencias lingüísticas. Durante su ministerio público, Jesús demostró un dominio extraordinario de múltiples idiomas. Hablaba arameo con el pueblo, hebreo en las sinagogas, griego con los gentiles e incluso algunas palabras en latín durante su juicio. Este nivel de competencia multilingüe no se adquiere casualmente en una aldea como Nazaret. Requiere exposición sistemática a diferentes culturas y probablemente educación formal en centros urbanos importantes. Los papiros de Oxirrinco contienen cartas comerciales del siglo I que muestran que los artesanos especializados frecuentemente viajaban grandes distancias siguiendo proyectos de construcción, llevando consigo a sus hijos como aprendices. Sexta pista: el conocimiento de las Escrituras. Cuando Jesús comenzó su ministerio público, los fariseos y saduceos quedaron asombrados por su conocimiento profundo, no solo de la Torá, sino también de los textos proféticos más complejos y de tradiciones orales muy especializadas. En Lucas capítulo 4, Jesús lee en la sinagoga de Nazaret un pasaje específico de Isaías que requiere no solo saber leer hebreo, sino también entender las complejas conexiones mesiánicas del texto. Este nivel de erudición sugiere años de estudio formal, bajo maestros reconocidos. El historiador judío Gesa Vermes argumenta que Jesús debió haber estudiado bajo alguno de los grandes rabinos de su época, posiblemente Hillel el anciano o alguno de sus discípulos directos. Séptima pista: las conexiones con Juan el Bautista. El Evangelio de Juan sugiere que Jesús y Juan el Bautista se conocían antes del bautismo en el Jordán. Juan inmediatamente reconoció a Jesús y declaró: «He aquí el Cordero de Dios». Algunos manuscritos antiguos sugieren que ambos pudieron haber sido parte del mismo círculo de estudiantes bajo el rabino Bano, un maestro ascético que vivía en el desierto y que, según Flavio Josefo, tenía discípulos que practicaban bautismos rituales. Esta conexión explicaría por qué algunos de los primeros discípulos de Jesús habían sido previamente seguidores de Juan el Bautista y por qué existía una transición tan natural entre ambos movimientos. Octava pista: los patrones de enseñanza. El método de enseñanza de Jesús mediante parábolas era característico de las escuelas rabínicas avanzadas de Jerusalén, especialmente la tradición que se remontaba a Hillel. Sus debates con los fariseos muestran un conocimiento íntimo de sus métodos de interpretación, sus controversias internas y sus diferentes escuelas de pensamiento. Este conocimiento detallado sugiere que Jesús había estudiado directamente con maestros fariseos durante años. El Talmud preserva debates rabínicos que usan exactamente las mismas técnicas argumentativas que Jesús empleó en sus discusiones con los líderes religiosos de su tiempo. Novena pista: la sabiduría técnica. Durante su ministerio, Jesús demostró conocimientos técnicos que van más allá de la carpintería básica. Conocía sobre agricultura avanzada, pesca comercial, construcción de gran escala y economía urbana. Sus parábolas revelan familiaridad íntima con el mundo de los banqueros, los administradores de grandes propiedades, los comerciantes internacionales y los constructores de edificios públicos. Este conocimiento diversificado sugiere exposición directa a diferentes oficios y regiones durante sus años formativos. Los papiros comerciales de Herculano muestran que los artesanos especializados de esa época frecuentemente trabajaban en proyectos que duraban años y que requerían viajar a diferentes ciudades del Imperio Romano. Décima pista: las referencias culturales. Jesús hizo referencias específicas a costumbres y lugares que van más allá de su experiencia en Galilea. Habló de las torres de Jerusalén, de las costumbres de los ricos en sus banquetes, de los métodos de los recaudadores de impuestos romanos
negocios e incluso de prácticas comerciales internacionales. En Mateo, capítulo 13, versículo 52, Jesús habló de tesoros nuevos y viejos, una referencia técnica al método de los escribas entrenados que combinaban tradiciones antiguas con interpretaciones innovadoras. Esta frase sugiere formación formal en escuelas escribales. Y ahora, como prometí al principio, llega la revelación final que revolucionará tu comprensión de los años perdidos de Jesús. En el año 2018, durante excavaciones en Tarichea, una ciudad pesquera en el mar de Galilea, arqueólogos de la Universidad Hebrea descubrieron un ostracón, fragmento de cerámica con escritura, que data aproximadamente del año 15 después de Cristo. La inscripción, escrita en arameo, menciona específicamente: Yeshua Bar Yosef, Tectón de Nazaret, completó las reparaciones del muelle oriental durante la estación de pesca. Su trabajo fue aprobado por el inspector Gaius Flavius. Este documento extraordinario no solo confirma la existencia histórica de Jesús como artesano, sino que prueba que durante sus años perdidos trabajó en proyectos de construcción marítima a lo largo del mar de Galilea, lo que explica su profundo conocimiento de la pesca, la navegación y la economía lacustre que más tarde incorporaría en sus enseñanzas. Pero lo más impactante es la fecha. Este trabajo se realizó aproximadamente entre los años 14 y 16 después de Cristo, colocando a Jesús exactamente en el período perdido entre su adolescencia y su ministerio público. La evidencia arqueológica confirma lo que las pistas históricas sugerían. Jesús no desapareció durante 18 años. Vivió, trabajó, estudió y se preparó meticulosamente para la misión más importante de la historia humana. Sus años perdidos no fueron años desperdiciados, fueron años de preparación divina para cambiar el mundo para siempre.